¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión intermedia de la semana con la que arrancamos esta nueva modalidad y que pues ahora estaremos transmitiendo el miércoles, iniciando el mes de julio, a ver qué sorpresas nos puede deparar ahora esta, estos eventos que se han estado ocurriendo durante este año y que parecen pintar un panorama sombrío y que se presta mucho juego y a muchas cosas, pero yo auguro que julio va a estar mucho más tranquilo, mi querido Juan José. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Claudio, pues como siempre, muy contento de compartir este espacio contigo e invitar a nuestros amigos a que se unan a este ejercicio donde, pues como una plática de amigos, tratamos de dar nuestro punto de vista, aparte de como amigos, como ciudadanos, de lo que va sucediendo día a día y en este caso, pues como bien lo dices, iniciando mes, esperemos que todas las catástrofes del mes pasado, como son las arenas del Sahara y químicos de Chernobyl y langostas en Argentina, y etcétera, 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 nos dejen descansar y que podamos reactivarnos a esta nueva realidad de vivir con el COVID, ahora que cambiaron los semáforos en esta semana. Y pues muy contento, Claudio, ahora sí que dispuestos a platicar una vez más y a ver qué conclusiones sacan nuestras amistades que nos siguen y que nos hacen el favor de tomarse un tiempo para vernos, Claudio. Así es. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre este evento que se encuentra en puerta, bueno, dentro de algunas semanas, de la próxima reunión que tendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cara a su reelección, a su intento de reelección que serán en noviembre, y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión por demás polémica que dice el presidente, él solamente con la intención de arrancar operaciones del TEMEC Así es. y de agradecer el apoyo que tuvo Estados Unidos con México en la, pues finalmente fue venta de ventiladores para el apoyo del COVID, del que hablaremos un poco más adelante, Sí, sí, sí. pero que pone en riesgo la figura presidencial otra vez y de la soberanía nacional, y me atrevo a decirlo así, con todas las palabras o todas las letras que puede implicar esto. Mira, realmente es inexplicable y explicable a la vez. Inexplicable el que el mismo López Obrador dé este tipo de argumentos y explicable porque desde mi punto de vista, Trump lo tiene en sus manos. Déjame, te comento, realmente el anuncio de la visita Trump la hace, como bien lo dices, ya él ávido de salir a la tarima porque se sabe que pues su popularidad y los índices de voto que tiene están en contra de él por el mal manejo que ha hecho de esta pandemia. Entonces, durante una gira en Yuma, Arizona, ojo, que fue en Arizona, y ahorita voy a decir por qué, ojo, porque fue el mismo estado que después de visitar a Enrique Peña Nieto. Oye, eh, Jojo, perdón, ¿escuchas el ruido del camión de... sí, ¿No se querrán llevar a Trump y a López Obrador de una vez? ¿No los ay caray, aceptarán? mira, quisiera decir que sí, pero puedo ofender muchos corazones que laten por esos dos personajes que son, como dijiste tú, muy controversiales. Este, Perdón, no, perdóname, Jojo, pero no, no te preocupes. la Fíjate, interrupción, pero pues yo dije, a lo mejor sirve que se lo llevan, pero no, creo que no se pudo. mira, coincidentemente hablamos de Trump y de AMLO y nunca había pasado el camión y hoy que No, empezamos a hablar pasó. sí, sí, pasó, pues algo, una señal. Bueno, mira, el anuncio lo hace directamente Donald Trump, donde él dice que pronto se va a reunir con el presidente de México y lo hace en Yuma, Arizona. Aquí el punto es que fue a Yuma, Arizona a hacer la supervisión y promoción de los avances de la construcción del muro fronterizo. Eso de entrada
como dices tú, como soberanía, los mensajes que envía, pues no son muy buenos, ¿no? ¿Cómo vamos a dialogar con un país hermano cuando yo estoy supervisando la construcción de un muro que nos divide? Al final eso es un muro, Que nos además fue a divide. firmar, después de avisar que tenía la reunión, fue a firmarlo para que... Sí, por supuesto. Uh, Entonces, ¿a qué me remonta con todo esto para entrar de lleno al tema? ¿Te acuerdas el 31 de agosto del 2016? sí. Trump fue recibido por el entonces presidente Enrique Peña Nieto con todos los protocolos que indican se tendrían que utilizar para un primer mandatario. Y estamos hablando, en ese momento Trump era solamente un aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Efectivamente. Aquí el problema es que Enrique Peña Nieto, al ponerlo en Los Pinos, ya automáticamente envió una señal de que Trump sí podría ser una persona que podría asumir ese cargo del poder más importante, del país más importante y poderoso del mundo. El mensaje se lo envió a sus votantes. Aquí también el mensaje se lo envió a los demócratas, que en ese momento era Hillary Clinton quien estaba contendiendo con él, y que ellos vieron que México ayudó, dio un espaldarazo y un voto enorme a este Donald Trump para llegar a la presidencia. Aquí la pregunta sería, ¿qué finalidad tiene que vaya López Obrador a 5 meses antes de las elecciones de Estados Unidos, cuando un presidente va de caída y que las encuestas indican que Joe Biden seguramente, si no hay ninguna anomalía, va a ser el presidente de los Estados Unidos? ¿Y cómo verá Joe Biden este tipo de apoyo, si es que se llega a dar, al presidente Trump en un momento tan difícil que está viviendo tanto México como Estados Unidos por la pandemia, Claudio? Fíjate que una de las cosas que yo había estado leyendo, porque pues estoy tratando de leer entre líneas y de qué se trata, solamente encuentro beneficios de esta reunión para el presidente Trump, no encuentro para otro lado. Y hace un momento te decía que incluso se estaba exponiendo el presidente por esto. Efectivamente, Trump, a través de su discurso de sacar a todos los migrantes, de correr a los mexicanos, de decir este discurso también de odio que lo llevó a la presidencia, finalmente es una realidad, lo llevó a la presidencia. Así es. Y con este asunto del muro, y que además ahora empieza en medio de la pandemia y de una de las crisis más fuertes de salud en Estados Unidos y que le ha ocasionado una cantidad impresionante. El sábado pasado, si no me equivoco, Estados Unidos volvió a romper récord de contagios por COVID y sin importar este asunto y sin importar una serie de manejos mal hechos con respecto a la crisis sanitaria en Estados Unidos, ahora particularmente en algunos estados, ya no solo Nueva York, en Florida, por ejemplo, Florida. que tiene una gran y enorme cantidad de latinos mexicanos, empieza este discurso y esta invitación y todo porque, según lo que yo estaba leyendo en las encuestas, Trump tenía y había iniciado el año con alrededor de, en las encuestas, 28, casi 29 millones de votos latinos en Estados Unidos. Así Y es. el día de hoy tiene casi 20 millones, es decir, 9 millones menos. El hecho de que el presidente en turno, en aquel momento, como bien lo dices, Enrique Peña Nieto y hoy López Obrador, le den el espaldarazo al presidente de Estados Unidos, a pesar del discurso de odio y finalmente racista de antimigrantes, antimexicanos, esté ahí, lo único que está haciendo es decirle a los mexicanos que se encuentran radicando en Estados Unidos que sí voten por él, ¿no? Y entonces, esta es una de las lecturas que le doy y por las cosas que estoy dando. ¿Y por qué quiero hablar sobre la exposición del presidente? Justamente poco después de esta visita
de Estado, que no fue de Estado, pero que se le dio ese tratamiento de Trump a México, a Los Pinos, con el recibimiento que se le dio por parte de Enrique Peña Nieto, el entonces aspirante también a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, publicó un libro en Sí. el que en alguna parte decía que él iba a defender al mexicano y que le iba a decir con todas sus letras y que se iba a atrever a decirle lo que el presidente no se atrevió, que era un racista y que tenía que respetar al mexicano y que tenía que respetar al migrante y que le iba a ir a decir y a defender con todas las cosas que espero que lo haga en esta situación. Pero por tratarse de estar como visitante en Estados Unidos, por supuesto no lo va a poder hacer y lo único que está haciendo es exponiéndose y aquí, pues bueno, tú y yo nos hemos manifestado en contra de lo que como presidente de nuestra nación ha hecho Andrés Manuel López Obrador, pero ante una situación de esta, pues no podemos más que cerrar filas y decir lo que yo dije en el primer programa, haya votado o no haya votado y esté de acuerdo o no esté de acuerdo y todo lo que quieras, es mi presidente, ¿no? Porque creo en esta democracia y creo que pues finalmente nos está representando y por el que nos está representando estoy en contra de todas las cosas que está haciendo y por supuesto no puedo estar más preocupado porque al irse a poner a una campaña, a servir para una campaña electoral de otro país, lo esté exponiendo y nos esté poniendo en una posición que no deberíamos de estar, porque tendríamos que estar atendiendo otro tipo de problemas, entre los cuales pues también hay cuestiones electorales, pero que además, y vamos a pensar, y te lo voy a decir así, el señor está arriesgando también todo el potencial electoral que tiene con miras al 2021, arriesgándose de esta forma en esta reunión. Mira, como siempre, tú das tu ángulo, permíteme yo dar otro tipo de ángulo. Estamos hablando de que para mí Trump es un bullying profesional. ¿Qué es un bullying? Ese cuate que abusa del otro, ¿no? Lo trata de menospreciar, abusa del poder, y lo lleva a su más alto nivel. Trump se ha cansado de humillar y estigmatizar al mexicano, desde cuando dice que los mexicanos somos rateros, violadores, que nomás traficamos armas y drogas. Y unos cuantos son buenos, dice. Sí, claro, por supuesto. Pero unos cuantos nomás. Sí, te digo que es un bullying profesional porque yo no me gusta comparar, pero es muy similar al que tenemos aquí en casa. Pero me voy a poner de tu lado, el que tenemos es nuestro bullying y hay que estar del Claro, lado de sí, él, sí, ¿no? claro. Entonces, ¿a qué voy? Mencionaste muy bien, y qué bueno que lo mencionaste, cuando dices que cuando vino Trump a la visita que después nos enteramos que organizó Luis Videgaray, que era el cerebro El de, aprendiz. exactamente el aprendiz de Peña Nieto, junto con el yerno de Donald Trump, Donald Jared Trump. Kushner, hicieron esa reunión. Ok. López Obrador, insisto, y yo vuelvo a lo mismo, quisiera realmente, deseo de todo corazón, que naciera un opositor de su tamaño. O sea, fue crítico y mordaz como nadie. Y todos nos unimos con esa crítica, porque realmente en ese momento México le sirvió como el payaso de las cachetadas a Donald Trump. Hizo su espectáculo, quedó muy bien, pero de todos modos, saliendo de esa reunión con Enrique Peña Nieto, se fue a Arizona. Y en Arizona declaró que México iba a pagar por el muro. Esa declaración le costó a Enrique Peña Nieto el que saliera a dar un mensaje a nivel nacional, Claudio, y diciendo que no íbamos a pagar el muro. Claro. Pero bueno, vamos a ponerle así, Peña Nieto seguía instrucciones. Era un cuate que era bonito y no nos daba pena enseñarlos a los vecinos y a todos. O sea, no que qué pena con los invitados, nada. Era guapo, gustaba. Pero salió y dio la cara. Bien dices tú, en 2017, López Obrador saca su libro, Oye Trump,
Y para promocionarse utiliza la frase, Enrique Peña Nieto calla ante Trump. Nosotros decidimos enfrentar a la xenofobia y defender a los migrantes. Y todavía en campaña, en el 2018, dijo, cada tuit que ponga Trump, yo se lo voy a contestar. ¿Qué sucede? Que llega a la presidencia y nuevamente sale ese pacificador, ese redentor, ese hombre de fe, de buena voluntad y de filosofías motivacionales. ¿Y qué nos dice? Que él no se va a enredar con problemas internos ni con declaraciones de Trump. Que la relación entre México y Estados Unidos es cordial, de mutuo apoyo. Pero ¿qué sucede? Trump también, como buen político, estratega, inteligente, ¿a qué va a recurrir? Pues al que le pegamos siempre. ¿Y quién es el más fácil de pegarle? Corea del Norte no es. Si le pega a los chinos, repercute en su economía. ¿A quién le puede toser? A López Obrador. Porque López Obrador es un tipo timorato, es un tipo que no le gusta enfrentar, es un cuate que como oposición fue todo lo contrario a como presidente. Como presidente cede en todo. Él con sus lemas fáciles de no meternos, no generar violencia, no tener problemas con nadie, respetemos los derechos. Con ese tipo de diálogo, lo único que hace es que automáticamente vean su debilidad. Es un cuate que no afronta. Y tú podrías decir, bueno, no, como dice la frase, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, sí, pero para eso hay políticas y hay políticos muy capaces y hay herramientas muy eficientes para decir no de una manera muy polite, muy política, para cederte la palabra. Después de que vino Donald Trump con Enrique Peña Nieto, provocaron la destitución del que en ese entonces se preveía iba a ser el candidato del PRI, que era Videgaray. Esta visita no le ayudan mucho. Yo creo tener alguna teoría de qué probablemente a qué le apuesten, pero López Obrador sale perdiendo y esperemos que sí de veras pueda acudir Justin Trudeau para que matice y sí sea realmente la reunión como pretexto del nuevo Tratado de Libre Comercio, Claudio. Entonces, ¿tú qué opinas? Pues mira, finalmente, sí, bien lo dices, Trump ha sido siempre una persona abusadora, un bully. Ha, se ha aprovechado de todo lo que implica Estados Unidos históricamente para México y sabe muy bien eso. Y ha hecho que, por supuesto, el presidente López Obrador se traicione a sí mismo y a sus ideales, ¿no? Ya lo vimos el año pasado cuando recibimos en México a Evo Morales con esta huida que tuvo que tener de su país y al que le estábamos dando un asilo especial y que justamente cuando se estaban empezando a dar las primeras migraciones en masa desde Centroamérica y que estaban implicando ya un gran conflicto para los Estados Unidos, y con miras ya a los primeros acuerdos del tratado que ahora empezaremos a tener operaciones en este mes, tuvo que sacarlo del país, ¿no? Claro, de una manera muy, muy diplomática, aunque se lo tuvo que decir de manera directa, pues me están pidiendo en Estados Unidos que te vayas, Así pero es. para no quedar mal y no verse traicionado ante las hordas impresionantes que siguen a López Obrador y que no le pudiera restar popularidad a él, pues tuvo que decir que nada, que no dijo nada, ¿no? Porque la realidad es que solamente nos enteramos que el señor se había ido a Argentina y que posteriormente se iba a ir a Cuba, pero pues ya no hubo
nada, ¿no? O sea, simplemente nos enteramos que se fue cuando ya se había ido. Por Pero la puerta pues de atrás. por la puerta de atrás. Pero había sido justamente por esta instrucción de los Estados Unidos de que no podíamos nosotros tener aquí a un líder comunista, a un dictador y que se le estuviera dando asilo. Eso, pues obviamente nos está también diciendo, por una parte, que pues finalmente Estados Unidos está protegiendo esta democracia incipiente o no, o esta partidocracia que tenemos y que nos protegería de una posible reelección también del presidente, Sí, lo sí, cual, sí. bueno, finalmente pudiera ser algo bueno dentro de todo el panorama. Pero lo que no está bien es que se esté poniendo de tapete para facilitarle el camino a la reelección, que por supuesto le podría facilitar, como dices tú, el, el panorama pinta para que Joe Biden sea el presidente, pero Juanjo, el 2020 nos está diciendo que lo más probable es que se quede Trump, ¿no? Entonces, claro, aquí no vamos a poder saber nada hasta que lleguemos a noviembre y veamos qué es lo Sí, que sí, pueda sí. pasar. El panorama está muy complicado para Trump, muy, muy complicado. Sí, está lloviéndole por todos lados. El asunto de las protestas, el asunto del mal manejo de la crisis, de una mala apertura, de un mal manejo de información, de un mal manejo de relaciones diplomáticas con Corea del Sur, con Rusia, perdón, con Corea del Norte, con Rusia, con la Unión Europea, con una serie de cosas. Pero por otro lado, también un manejo y un fortalecimiento, por ejemplo, del dólar ante esta situación de la pandemia y de la situación petrolera, Sí. que se está poniendo, que se está cotizando de una manera muy importante, incluso por encima del euro, ¿no? Es decir, ahí hay varias aristas que habría que analizar y que ver, en las que yo no me aventuraría ahorita a decir que Trump fuera a perder las elecciones, ¿no? Claro, sí lo deseo, porque no creo que esté llevándonos a un muy buen panorama mundial. Y por supuesto la relación con Estados Unidos se ve complicada, pero lo que no me gusta y lo que sigo alegando es que no me gusta que la figura presidencial de México sea la que se esté poniendo de tapete para facilitar las cosas a un señor que nomás no. Sí, y dentro de todo cae en lo que comentaste tú en dos programas anteriores de las incongruencias de López Obrador. López Obrador, queriendo o no, él sabe y es consciente de que está participando directamente en contienda electoral de un país ajeno al mexicano. ¿Qué haría o qué diría él si fuera oposición, si pasara lo mismo en México? Todo lo que ha dicho como oposición, ¿no? Y por eso una de estas cosas que se convierten a López Obrador en un meme de sí mismo, que todos los tweets que hizo durante, pues creo que desde el gobierno de Vicente Fox, pero después de Calderón y después de Peña Nieto, en la que criticaba todas las acciones y que él decía que iba a hacer, todo lo ha hecho contrariamente. Entonces, por supuesto que cualquier cosa que haya escrito, que más bien que escribió, se le está revirtiendo ahora porque ya dijo lo que tendría que hacer y no ha hecho absolutamente nada en todos los casos que tienen que ver con materia de migración, con materia de relaciones exteriores, con materia económica, con materia de impuestos, con materia de absolutamente todo. El problema aquí es las mismas contradicciones en las que él cae y como dice la frase que el pez por su boca, que el pez por su boca muere y entre más grande muere peor. López Obrador, yo creo que le está apostando, pues no sé, a dar una imagen ante los mexicanos, los más fervientes que le siguen, de que se puede parar él en la Casa Blanca y puede enfrentar a Trump y puede tener un diálogo. Dudo mucho, primero porque habla muy lento, segundo porque no sabe inglés y tercero porque no sé cómo podrían traducirse frases como fifis, machuchero, etcétera, etcétera, en inglés, ¿no? Entonces, realmente es algo que no tiene sentido, que debilitaría muchísimo
a nivel internacional, más que nada, a López Obrador, y a nivel nacional, no lo sé, porque tanto Donald Trump como López Obrador tienen una base, yo lo puedo catalogar de fanatismo, porque hagan lo que hagan, lo justifican, o sea, lo justifican, vamos, probablemente desde lo que tú y yo vemos como timorato, para otros sea que es un buen estratega, y de lo que nosotros vemos como diálogos contradictorios, para ellos son mensajes que tienen mucha profundidad. Lo ignoro. Aquí el punto es, esta reunión no tiene ningún sentido. Esta reunión, si López Obrador fuera inteligente, es, tendría que esperar a que pasaran las elecciones de Estados Unidos y sentar bases con el nuevo gobierno que llegara, o consolidar la relación que tuviera ya o que tiene ya con Donald Trump. Entonces, pues para concluir, simplemente es algo que yo lo veo muy difícil, porque Donald Trump nos tiene en sus manos. Recuerda que cuando hubo la reunión de la OPEP e invitaron a Rocío Nale y la exhortaron a que bajáramos la producción de petróleo por instrucciones de López Obrador, nos negamos y nos hizo el favor Donald Trump. ¿Cómo fue este? Dijo, bueno, si México no puede reducir su producción de barriles, Estados Unidos va a reducir la producción de los barriles que México tendría que disminuir. Pero a su base votante le dijo, pero este favor no los va a pagar México. Creo que él sí sabe a qué le tira, él sí sabe jugar bien las canicas, él huele la debilidad de López Obrador, lo va a utilizar como un instrumento de apoyo de los latinos, de muchos latinos que no viven en México y que no saben la realidad de México, y que tienen en un concepto a López Obrador que no es, y para eso lo va a usar. La apuesta es riesgosa, muy riesgosa, donde Donald Trump tiene muchísimo que ganar, nada que perder, pero López Obrador tiene todas las de perder por lo que hasta ahorita ha demostrado. Quisiera yo, como dijiste tú la otra vez, que me callara la boca López Obrador, porque si me calla la boca es que estamos bien en el país, se está haciendo las cosas bien, y entonces yo tendría que hablar pues de otro tipo de situaciones o de otro tipo de circunstancias, Claudio. Efectivamente, Juanjo, y también para ya concluir, lo único que te puedo decir, tienes toda la razón. Creo que esta visita es una parte de pagar ese favor que nos hizo Trump con esta situación de la OPEP, y que no se va a terminar de pagar hasta seguramente las elecciones, porque este asunto del petróleo todavía da para un ratito más. Tenemos todavía de aquí a septiembre con el seguro que compró el gobierno de Peña Nieto para asegurar el precio de compra de los barriles, como lo Así estamos es. comprando ahorita y que nos ha estado protegiendo, pero que después de septiembre solamente esta visita le podrá garantizar a López Obrador un acuerdo favorable para nuestra economía. Y ante el panorama que estamos viviendo ahorita de haber la semana pasada salido de la lista de los 25 países para invertir, de las declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos en México diciendo que no somos una opción viable para la inversión extranjera, y que después dijo, perdón, lo que quise decir es justo lo que acabo de decir, ¿no? Que fue Sí, su corrección. No, yo no quise decir eso. Lo que quise decir es lo que acabo de decir, textual. sí, sí. Entonces, el, el, el panorama es sombrío. Si tú dices, si López Obrador fuera inteligente, y yo digo, bueno, eso es una utopía, Juan José, pero más bien, si Marcelo Ebrard fuera inteligente, que es la persona estratega ante esta situación, Sí, sí, sí. en el mejor de los casos pospondría esta reunión, que afortunadamente parece que hoy todavía no tiene fecha, para después de las elecciones. Pero en el peor de los casos, si la mantuviera, la haría no yendo a la Casa Blanca, sino a través de una videollamada. Así es.
por lo menos tiene esa protección y ese filtro y se sentiría en terreno seguro, porque no me imagino, sinceramente, a López Obrador en la Casa Blanca ante un personaje del tamaño de Donald Trump, que él sí sabe lo que quiere y, y simplemente creo que no lo haría quedar muy bien parado. Que sabes que, Juanjo, ya en un asunto que fuera de la política, completamente fuera de la política, y creo que en un ejercicio meramente antropológico y de comunicación, Sí, sí, sí. me encantaría ver a un presidente de Estados Unidos que no tiene vocabulario, que utiliza 6 palabras y todo es Sí, terrific para él, sí, sí. y que también no sabe hablar, no tiene nada de comunicación, este, tratando de entablar una comunicación, unos mensajes con una persona que tampoco sabe hablar, que es extremadamente lento y que no habla inglés. O sea, híjole, la verdad es que eso sería súper interesante. No, no me gustaría verlo en estas circunstancias por el momento histórico, pero sí me gustaría verlo en algún momento porque tengo que antropológicamente y en un ejercicio de comunicación sería muy interesante ver qué pasa con estas dos figuras. A mí no me gustaría ser el traductor de cada quien, sería algo gruesísimo. No, no, Sí, no, no. no, no. No, pero bueno. Pues Juanjo, vamos a terminar también esta emisión. ¿Ok? Este, pues nos vemos el domingo con el siguiente tema. Claro que sí, Claudio. Pues bueno, antes que nada, que seguir agradeciendo a todos los que nos brindan la oportunidad de acompañarlos, aunque sea un ratito con ustedes. Seguirnos cuidando, Claudio. Realmente la situación, como bien sabemos ahorita, sigue dependiendo ya de nuestras manos. Esperemos ya el próximo domingo dar cifras de cómo va esta situación, de cómo la venimos manejando. Y pues como siempre, yo te agradezco la oportunidad que siempre me has dado de compartir este espacio contigo y espero que el próximo domingo así sea y que todos los que nos acompañen se encuentren bien y rodeados de sus seres queridos, Claudio. Así es, mi querido Juanjo, la oportunidad no te la doy yo, nos la da la gente que nos está favoreciendo con escucharnos y darnos un ratito de su tiempo para escuchar lo que decimos y compartirnos las cosas. Ojalá que pudiéramos tener un poquito más de interacción, que nos puedan dejar comentarios aquí abajo del video para que pues podamos saber qué es lo que piensan, qué opinan y qué podemos tratar y seguramente lo podremos implementar en las siguientes emisiones. Claro que sí, Claudio, que estés muy bien. Igualmente, que estés muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.